Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy, por supuesto a Enclave por cedernos este templo de la literatura y de la poesía en especial. Hoy estamos con ensayo o no, ahora hablaremos de eso. Pero bueno, quiero empezar presentándome. Yo soy Juan Fernández Rivero y estoy súper contento de estar aquí hoy con vosotras y concretamente con Lola. Me hace muchísima ilusión que me hayas invitado a presentar y tengo unas ganas locas de hablar contigo. Llevamos, de hecho, toda la semana mandándonos WhatsApp como dos colegialas diciendo qué ganas tengo de verte, qué ganas tengo de verte. Porque de verdad nos vemos de tanto en tanto, pero siempre que nos vemos, ¿verdad? Nos lo pasamos bomba. Así que muchas gracias, Lola. Muchísimas gracias también a La Caja Books y a Raúl Asencio, que está aquí, su editor, y enhorabuena por este librazo. Así que bueno, yo voy a decir unas pequeñas palabras sobre el libro, breves, o sea, mi intención no es dar la tabarra, porque creo que lo interesante aquí es el diálogo. Después haremos una lectura muy cortita para que podáis ver el interior del libro y habrá una rueda de preguntas que me temo que tendrá que ser breve porque el diálogo pinta sustancioso y largo y hay que irse a dormir. Pero bueno, cuando leí La isla desnuda, lo primero que sentí fue una sensación de desconcierto estimulante. Es decir, yo había leído que era un ensayo, esperaba un ensayo, sé que en la caja el concepto de ensayo es una cosa amplia, móvil, flexible, pero es verdad que entré, y aunque es un modelo de ensayo que conozco, que no lo ha inventado Lola, es una especie de ensayo híbrido entre la poesía, el ensayo, la narrativa, porque hay una base narrativa también fuerte de fondo, y ahora yo diría que es un formato que está bastante en boga. A mí me sorprendió mucho porque renuncia a la linealidad. Este modelo de ensayo, yo lo primero que pensé es en el ensayo japonés, que se llama Suihitsu, y dije, bueno, claro, Lola está entrando en Japón a través de un formato japonés. Pero conforme iba avanzando en el libro, me iba dando la impresión, y cuando lo he terminado lo certifico, yo al menos estoy convencido de ello, de que no es exactamente así. Esto es más que un Suihitsu. Es decir, como alude la cita maravillosa de Sí con tú, con la que empieza el libro y que curiosamente también está en Las hogueras azules. O no tan curiosamente. O no tan curiosamente, porque tú y yo estamos conectados. Todas las formas prestadas son absurdas, ¿no? Y en este sentido Lola no toma prestada la forma del Suihitsu, sino que se adentra en ella, la abre y genera otra cosa. Una cosa viva, rica, móvil y francamente espectacular. Es uno de esos libros que he ido leyendo con una sensación cada vez de más interés y he cerrado francamente emocionado. O sea, te lo digo ya porque me parece además que el sustrato humano que tiene todo el libro va cobrando un peso y ganando en potencia, y cuando uno cierra el libro verdaderamente lo hace con un escalofrío, ¿no? Lo hace sobrecogido por todo lo que hemos acumulado, ¿no? Pero claro, sin embargo el libro, precisamente por esa estructura de la que hablaba antes, no es un libro lineal, es un libro sinuoso. Es un libro que te va guiando a través de las palabras mediante continuos desvíos, mediante continuos desplazamientos, mediante aparentes divergencias, a veces contradicciones muy explícitas. Hay un momento que me encantó, hacia el tercio del libro, en el que dices, si solo contara la verdad, mentiría. Y claro, me encanta porque eso, hacia un tercio del ensayo, es volarle la cabeza a cualquier lector de ensayo habitual, ¿no? Es decir, ¿cómo que si solo contara la verdad, mentiría? Pero es verdad que tiene un sentido pleno dentro del libro, porque esa contradicción, esas visiones enfrentadas, esa estructura de caleidoscopio en lugar de línea, de entrada en profundidad, refleja la aproximación de Lola y de muchos de nosotros que nos aproximamos primero desde la distancia y nos vamos acercando gradualmente a Japón, a lo japonés. Hay una base en el libro, ¿no? Hay un fondo en el libro que planea todo el rato sobre el ensayo o sobre el texto, que es la pregunta de ¿qué es Japón? Y claro, es que es un pedazo de pregunta, porque se puede responder desde tantos ángulos, hay tantas formas de aproximarse a esa pregunta, que por otro lado es una pregunta sin respuesta, evidentemente. No es como yo estaba pensando y digo, no hace falta que sea un japonés, incluso a gente más cercana culturalmente, a un británico o un italiano, ellos se preguntarían qué es España, con lo que tiene de narices esta pregunta también, quizá más todavía que Japón. Y claro, ¿por dónde coges eso, no? ¿Es algo un país?
en realidad es la suma de muchas superposiciones. Y eso queda excelentemente plasmado en el libro de Lola. Es un libro lleno de etimologías, es un libro lleno de filosofía, es un libro lleno de referencias exquisitas a películas. Por ejemplo, en cuanto terminé el libro yo me puse a ver La isla desnuda, la película que le da título al libro, y me ha encantado, yo no la conocía. Pero también a libros, a ideas, a ideas a veces cruzadas, que no solo provienen de la tradición japonesa o china, que al final siempre es una especie de substrato que está presente siempre que hablamos de Japón, aunque a veces no se diga, ¿no? Sino que todo se va hibridando en esa malla viva que constituye el texto. Lo he mencionado ya antes, pero lo voy a decir y voy a terminar con esto. Hay además una especie de bajo continuo sobre el que te preguntaré ahora, que a mí también me sorprendió, porque es la relación entre la ternura, el cuidado, la pérdida y la monstruosidad. En casi todos esos conceptos está presente el enajenamiento, lo ajeno, la aproximación, la pérdida y el deseo, todo revuelto a la vez, ¿no? Y a mí es una cosa que me llamó mucho la atención porque, como os decía antes, va ganando fuerza a lo largo del libro y me parece que sostiene de una manera deliciosa y al mismo tiempo muy emocional, en el sentido también de emociones fuertes, impactantes, la textura de la obra, ¿no? Le da un empaque, empapa el libro de cierto modo que la verdad es que, bueno, no sé, lo estoy dejando claro, pero me parece que estamos ante un texto extraordinario. Y así lo dije en Twitter cuando acabé de leer el texto, y así lo repito hoy aquí. Sin más, yo creo que vamos a empezar a hablar. Y nada, mi primera pregunta siempre es la misma. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido un viernes, el día que más cansadas estamos todas, después de una semana de trabajo. Así que de verdad gracias por haber decidido pasar este tiempo con Juan, con la isla y conmigo. Gracias por supuesto a Enclave, que no es la primera vez que me acoge aquí en Madrid, así que muchísimas gracias también. Y yo también me sumo, por supuesto, a agradecerle a Raúl, al editor de este libro. No me cansaré de decírtelo, Raúl, la escucha a mí me sorprendió muchísimo cuando le envié el libro, su lectura tan atenta, tan de oído, que es un libro que creo que tiene, ¿no? La sonoridad es algo tan importante, y el oído que prestó a esa escritura que sin duda hizo que el libro haya cobrado una dimensión que yo no hubiera sido capaz de darle. Entonces, de verdad, gracias. ¿Cómo estoy? Es una pregunta encabronada siempre. Bueno, un tanto abrumada por algunas cosas que has comentado. También muy feliz porque tenía muchas ganas, como tú, de estar aquí ahora, por estar contigo, por estar con muchas amigas a las que veo. Y claro, Madrid está cerca de Barcelona, pero seguro que os pasa igual, ¿no? Que al final tampoco acabas yendo todas las veces que te gustaría. De modo que también es una excusa muy bonita, pues, para ver algunas caras conocidas, para ver otras caras no tan conocidas, que eso también siempre es una sorpresa muy linda. Y bueno, estoy un poco cansada porque es viernes, pero muy contenta, por supuesto. Así que, sí, no sé, creo que así estoy. Genial, pues me alegro de que estés bien. Me he dicho que estoy bien. Bueno, voy a hacerte ahora una pregunta muy general, pero es que me parece muy, muy importante para este libro, ¿no? El proceso de escritura de un libro como este, que está evidentemente tejido durante años, no solo es el diario de una experiencia japonesa, sino que tiene mucho de lo que para ti fue antes Japón, para lo que fue en ese momento y para lo que ha sido después, ¿no? ¿Cómo ha sido abordar un proceso de escritura como este? ¿Cómo has afrontado la composición del libro? Bien, tienes toda la razón en lo que comentabas. Yo creo que La isla desnuda es un libro que, sin darme cuenta, empecé a escribir, ¿no? En el sentido de reflexionar, pensar, tomar ciertos apuntes, hacer algunas cosas que ya tenían que ver con de qué modo resonaba en mí la cultura japonesa. Yo me inicié en la cultura japonesa a través del cine, en realidad. Yo sé que hay gente igual de nuestra generación
quizá fue a través de, pues, del manga, del anime, pero yo llegué más tarde también por un cierto prejuicio al manga, por ejemplo, ¿no? Que siempre nos hemos criado un poco, todavía también nosotras desde esa... Los tebeos son para niños, ¿no? Claro, el manga en Japón, como sabéis, no es para niños y es para cualquier persona que quiera acceder a ellos. Hay mangas para todas las edades. Y yo me inicié, como te decía, en la cultura japonesa a través del cine cuando estaba estudiando en París, de Erasmus en París, porque en la biblioteca de mi universidad, que era una universidad arrabalera, pero que claro, ya en París empecé a encontrar cosas que no sé, que en Barcelona no había, tenían una biblioteca no solamente con libros, sino también una videoteca. Y entonces ahí empecé a ver, de hecho, por ejemplo, la primera película japonesa que vi me impactó de una manera extraordinaria, fue Los cuentos de la luna pálida. Y lo vi ahí rodeado de un montón de gente y yo, esa intimidad en un lugar público también fue, lo recuerdo como muy bonito. Bueno, a partir de ahí, creo que desde hace, no sé, 20 años quizá, ¿no? La cultura japonesa para mí ha estado, hasta que al final, no hace tanto, hace 5 años fui a Japón. Entonces, creo que es un libro que se ha escrito de muchas maneras, con muchos acercamientos, con muchas dudas, con mucha incomprensión también, con ciertos prejuicios. Y luego, cuando ya me puse a escribir propiamente este texto, bueno, quiero contar dos cosas, porque creo que muchas veces los libros, aunque los publicamos con un solo nombre, los libros tienen que ver resuenan, ¿no? Con muchas más personas que viven con nosotros, que están cerca. Y para mí La Isla Desnuda fue un libro muy dialogado y muy caminado, porque mientras estábamos viviendo en Kioto, caminamos lo indecible. Yo no sé cuántos agujeros a calcetines hice, o sea, una cosa tremenda, nunca había agujereado tantos calcetines y caminar tantísimo. Y en esos paseos no solamente era el hecho de ir a visitar algo y todo lo que sucedía por medio, sino cómo íbamos trabando, con la persona con la que viajé, cómo íbamos trabando, pues, de una manera trenzada, lo que íbamos pensando o despensando acerca de lo que vivíamos. Luego eso que quedó, ¿no? Para mí quedó, de algún modo, pues se fue trasladando a la escritura, obviamente con transformaciones, con aquellos puntos de vista o aquellos asuntos que a mí más me interesaban. Y luego otro aspecto que también creo que quizás es importante en cuanto a la composición, porque esto quizás son más bien anécdotas un poco, ¿no? de cómo surge la escritura, pero en cuanto a la composición, y eso además lo enlazo con algo que has comentado tú antes, que me apunté y que me gustaría ser capaz de repetir más o menos para no decir una cosa que no es. Cuando hablaste de la linealidad, ¿no? Que no es un texto lineal, sino más bien sinuoso, y a mí se me ocurría ahí también poder hablar de una palabra que creo que aparece bastante en el texto, que es aberrante, en su sentido etimológico, ¿no? Lo aberrante es lo que hierra hacia afuera, lo que camina pero también se equivoca en los alrededores, en los márgenes, lo que no está en el centro y además va perdido. Y creo que la escritura, o al menos lo que yo trataba no sé si trataba, o también hay veces que la escritura un poco toma su propio cauce, ¿no? y tampoco controlamos tanto. Yo creo que ahí está, ¿no? Lo aberrante también tiene que ver con el tipo de escritura en cuanto a los caminos que va emprendiendo, cómo va girando en los márgenes, y yo creo que es una escritura que nunca acaba de decir el centro, ni siquiera tampoco tocarlo. Y eso también tiene que ver con qué es la cultura japonesa, o la pregunta que tú lanzabas antes, ¿no? ¿Qué es Japón? No podemos alcanzar esa pregunta ni tocar ese centro, sino ir de alguna manera, ¿no? Deambulando de manera aberrante, monstruosa también, en el sentido también etimológico, y de ahí también los múltiples géneros, lo que tú has comentado antes, que tiene la escritura. Para mí era importante encontrar un modo desde el que poder expresar, que nunca voy a poder expresar, ni describir, ni saber, ni aprender qué es Japón, ni qué es la cultura japonesa. Y para ello, lo que podríamos decir, ¿no? Podríamos llamar una hibridación de géneros, también tiene que ver con esa falta de una esencia, que eso además también es algo que forma parte de la cultura japonesa. Como pequeña también anécdota nos puede ayudar saber que en japonés no existe el verbo ser, por ejemplo, o que en japonés el pronombre yo toma distintas formas, muchísimas, en función del contexto, ¿no? Lo que para nosotros es una única palabra, yo soy yo aquí, esta mañana cuando daba clase y cuando esté luego con mi familia.
siempre soy yo. Sin embargo, cuando se habla en japonés, dependiendo del contexto, se usa una palabra distinta, dependiendo del contexto, de la relación que tienes con la persona con la que estás hablando, etcétera, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues, o al menos a mí me lleva a pensar que la cultura japonesa, ya en la propia lengua japonesa, y por tanto eso también permea, ¿no? Va como una forma, en un vaivén, la cultura, no hay una esencia. Lo que aquí es, allí fluctúa. Hay, por tanto, resonancias, hay una trama, quizá, ¿no?, de elementos que están condicionados. Y para mí también la escritura, creo que de alguna manera, o al menos, no sé, yo quería intentar que la escritura también diera cuenta en su propia forma de eso. Que no fuera una escritura en ese sentido esencial, sino una escritura también resonante, ¿no?, donde algunos fragmentos también nos pudieran llevar a otros, donde hubiera, bueno, donde hubiera también algo que el lector pueda tomar el libro, acabar de leer y decir, ¿esto qué es? ¿Qué es Japón? ¿No? Un poco ahí. Bueno, ya has dado para hablar 3 o 4 horas. No, en serio, me podría estar tomando nota porque creo que solo a partir de esta intervención ya podríamos estar hablando todo el rato. Enhorabuena, porque me parece que eso que has expresado tan bien, pero que es tan impresionantemente difícil de llevar a la práctica, te lo digo como escritor, lo has logrado. O sea, y de hecho estaba pensando en que yo leí hace pues un montón de años, ya no me acuerdo, El Imperio de los Signos, que me consta que es uno de los hipotextos fundamentales de este libro de Roland Barthes, y el ensayo, hay muchos ensayos fantásticos en El Imperio de los Signos, pero el que más me marcó a mí fue ese del el Tokio y la ausencia de centro. Sí. Yo recuerdo leerlo antes de viajar a Tokio, años antes de viajar a Tokio, y pensar un poco, bueno, aquí Roland se está poniendo poético, ¿no? Que es una cosa que de vez en cuando también le pasa a Barthes, que a mí me encanta, pero a veces se pasa frenada con la poesía, ¿no? Digo yo, hombre, algún centro habrá en Tokio. No, es exactamente lo que dice Roland Barthes. Y cuando viajé por primera vez a Tokio, yo tengo un diario de ese viaje a Japón, y estaba, luego lo he releído, estaba obsesionado con la descentralidad de la ciudad. O sea, es que Tokio es exactamente así. No hay un centro. Hace poco, la última vez que estuve, en el invierno pasado, le pregunté a un amigo japonés que me llevó a cenar a su casa. Le dije, Masanori, que se llama él. Le dije, ¿cuál es el centro de Tokio? Porque yo estoy obsesionado con esto. Y me dice, muy bien, ¿eh? Muy bien. Juan, has hecho muy bien. Y me dice, there is no Tokyo Center. Él mismo me lo dijo, Tokio no tiene centro. Y claro, es que es así, ¿no? Pues este libro tampoco tiene centro, ¿no? Y ese es uno de los aspectos más interesantes, que vamos todo el rato bordeando lo japonés, vamos todo el rato persiguiendo esa esencia japonesa sin llegar a tocarla jamás. Entonces, en relación a esto, yo te quería ahora, bueno, por continuar un poquito con el tema, el libro está dividido en varias partes, no lo he explicado antes, pero hay 3 partes fundamentales y cada una de esas partes está dividida en... No son ensayos, son o conjuntos de microensayos, ¿no? De pequeños textos que están agrupados por temática o autorreferencialidad y que a veces remiten al anterior y otras veces no, otras veces abren una vía diferente, ¿no? La primera de las partes se llama Los pájaros, la segunda se llama La intrusa, que es la más voluminosa del libro, y la tercera es apenas una coda muy pequeñita pero muy importante, que se llama como el libro La isla desnuda, ¿no? Entonces, a mí me parece que a lo largo del libro hay una tensión clarísima e inevitable entre la mismidad y la otredad. El sentirse otro, el sentirse enajenado, el sentirse desposeído de una esencia al estar en una falta de esencia, ¿no? ¿Cómo surge la intrusa? A la fuerza. No se puede estar de otro modo allá, ¿no? Para mí también fue una experiencia muy interesante porque quizás ha sido la primera vez en la que me he sentido completamente fuera de lugar simplemente por ser quien soy. Creo que es una experiencia muy interesante esa, ¿no? Porque yo no la había vivido de esa manera. Creo que otras personas a mi alrededor quizá han tenido experiencias muy cerca de mí, pero yo digamos que cumplo la norma en el lugar en el que vivo, no destaco. Sin embargo, en Japón, por sencillamente ser quien soy,
destaco y no puedo hacer nada para evitarlo, porque soy demasiado alta, porque soy demasiado torpe. Tuve por primera vez la consciencia de lo torpe que era mi cuerpo frente a esos otros cuerpos, por cómo se sentaban, por ejemplo, en el transporte público, por cómo se movían en el espacio público también, ¿no? La sinuosidad, los cuerpos. Además, eso también yo empecé a observar los cuerpos occidentales que visitan Japón. Y claro, hay una manera de estar tan arrogante y tan necia, ocupamos tanto espacio meramente con el cuerpo, con la posición, ocupamos tanto espacio también sonoro. Gritamos, vamos gritando por todos lados, ¿no? Entonces yo me di cuenta bueno, que el código que ahí reinaba no tenía nada que ver con mi código, que no lo controlaba, que no lo dominaba, y que era todo el tiempo observada con cierto desdén. Por eso mismo, ¿no? Creo que los japoneses están de acuerdo con que vayas un tiempo, pero no demasiado tiempo, porque entonces molestas. Y la intrusa surge en primer lugar por esa sensación de sentirme, por un lado, completamente arrojada a un Japón casi deshabitado de turistas, porque cuando yo llegué y me instalé en Kioto, todavía estaban las fronteras cerradas por COVID, y entonces, bueno, sí que había algunos turistas, pero eran residentes y tenían todos un tipo de permiso especial. Por tanto, Kioto, que además es una ciudad muy turística, estaba irreconocible. Yo había estado en 2 ocasiones antes y estaba completamente irreconocible. Esa fue una sensación nueva para mí, pero precisamente también por eso yo tenía la sensación de un poquito poderme escabullir y contemplar escenas de la vida cotidiana en Kioto. Pero bueno, estás ahí y todo el tiempo te dicen sí y no, ¿no? Es ese movimiento. Entonces, creo que por una parte está esta idea de sentirme completamente otra en un lugar que amas, pero que nunca vas a poder realmente tocar, precisamente ya por ser quien eres, ¿no? Hay una cosa como que va a ser no vas a nunca poder saltar esa valla. Y luego, en cuanto a la intrusa, también había otra cosa que anoté, que quería comentar, que tiene que ver con el conocimiento, con el aprendizaje, ¿no? Creo que también para mí el hecho de ser allí una intrusa también tenía que ver con cómo me acercaba a las cosas que estaban frente a mí. Y eso me sorprendió, porque normalmente me sirvió para darme cuenta de que normalmente cuando me acerco a algo suele ser con el prejuicio previo, con un prejuicio previo que me han enseñado: cuando veas no sé cuántos, cuidado porque tal, ¿no? Entonces ahí ya tenemos como una serie de ideas que, acabamos viendo en realidad lo que pensamos, no tanto viendo, sin más. Y a mí en Japón lo que me sucedía es que lo que estaba delante de mí estaba sin ningún tipo tampoco de código, porque no comprendía el código. Lo tenía, pero para mí no lo tenía. Y yo recuerdo acercarme a lugares, merodear a veces, por ejemplo, incluso por santuarios, cuando todavía no sabía qué estructuras, qué formas tenían, sentir algunos elementos como con una fuerza muy increíble, sabiendo como que ahí estaba pasando algo, pero no sabes en absoluto qué es lo que pasa. Y luego, más tarde, es cuando le pones palabras a eso. Y a eso, claro, ya lo llamamos conocimiento. Es que este lugar del santuario es no sé cuántos y está cargado de una fuerza especial porque durante tanto tiempo estuvo ahí celebrándose un rito. Entonces, a mí lo que me gustaba también era el hecho de poder acercarme sin saber lo que era nada. Sin ese prejuicio, porque ahí hay algo como muy prístino. Yo nunca había... Iba a decir aprendido, pero creo que más bien nunca había desaprendido así. Justo creo que es un movimiento a la contra, ¿no? Es como ver lo que hay, tocar lo que hay, escuchar lo que hay, sin más. Claro. Creo que se percibe muy bien esto también en el libro. Y de hecho, yo tenía la sensación todo el tiempo como lector de que el texto estaba atravesado por una otredad epistemológica. Es decir, por eso que tú has... No lo vuelvo a decir porque ya tú lo has dicho muy bien. Pero es verdad que el libro transmite una sensación que yo también he tenido en mi acercamiento a Japón, que es el ver, el intentar integrarse en esa epistemología otra, en ese sentido otro del relato,
provoca un derrumbamiento en la etimología propia, en la epistemología propia. De pronto te das cuenta de que tu sentido del conocimiento es absolutamente impuesto y cultural, de que por mucho que intentes comprender hay una barrera casi intraspasable, ¿no? Y de que en el fondo da igual, tienes que cruzar esos puentes rotos o tienes que intentarlo. Hace poco leía un libro fabuloso, luego te lo recomiendo, que se llama Nada, 3 indagaciones sobre el budismo zen, que es un libro que compara budismo y marxismo desde distintas perspectivas. Y el introductor decía que entre el budismo y el marxismo hay 2 tipos de puentes, los que no existen y los que están quemados. Pues yo muchas veces me siento así con Japón, es decir, es como, ¿por qué puente intento cruzar? ¿Por el que no existe o por el que está quemado, ¿no? Y eso se transparenta muy bien en tu libro, pero es un foco de riqueza, ¿no? Es decir, a partir de ahí tú construyes. Y eso me gustó mucho, ¿no? La intrusa no se agota en el momento de sentirse incomprendida, de sentirse torpe, de sentirse un objeto corporal inadecuado, sino que aprende a partir de ahí, o desaprende, como tú decías antes. Y a mí eso me ha encantado. O sea, es una de las cosas que más me ha gustado del libro. En ese sentido, hay un problema que también es fundamental, ¿no? Y es el problema epistemológico que surge precisamente a partir del contacto con las religiones, ¿no? No quiero ponerme a hablar aquí de budismo porque entonces no nos vamos, pero es verdad que tu acercamiento a esa mezcla de Zen y de Shinto que constituye la religiosidad o la espiritualidad diaria de la cultura japonesa está integrado con mucha naturalidad en el texto, ¿no? ¿Cómo has experimentado esa aproximación al pensamiento religioso y al pensamiento, digamos, un poco espiritual sin el prejuicio, o habiéndote intentado deshacer del prejuicio que todos arrastramos anteriormente? Que a mí me parece una de las grandes dificultades de acercarse a Japón, es decir, no cubrirlo todo con ese preciosismo excesivo con el que nos llega envuelto y turistificado, sino descubrirlo como es, con las decepciones y los choques resultantes. Me he acercado con mucha cautela, primero, y con mucha curiosidad y asombro también. Cuando llegué por primera vez a Japón, yo sobre todo había leído, porque es donde podemos encontrar más bibliografía, habría leído sobre budismo, ¿no? Hay textos, de hecho hay textos clásicos, hay estudios posteriores sobre budismo, se puede leer infinidad de cosas, todas ellas en general muy interesantes. Pero cuando llegué allí me encontré con los santuarios Shinto, que es algo sobre lo que se puede leer relativamente poco. Hay algunos libros, y hay algunos libros también traducidos, algo se puede leer, ¿no? Pero sobre Shinto hay poco escrito, entre otras cosas porque el Shinto, que es lo que para mí fue una... Iba a decir revelación, no sé si esa es la palabra, porque revelación parece que es algo, digamos, como muy espiritual, y el Shinto justo es como... Tiene que ver con los espíritus, pero los que se tocan, los que comen, los que tienen hijos con humanos, ¿no? Todo es como, en ese sentido, muy sensorial. Para mí el Shinto fue un descubrimiento, bueno, un descubrimiento hasta donde he podido, claro, porque lógicamente es uno de esos aspectos que yo creo que si no naces en Japón y eres japonesa y vives todos esos rituales desde la infancia, con el sentimiento también que alberga el Shinto en torno al concepto de familia, que para nosotros eso es algo también muy extraño y muchas veces no comprendemos por qué sufren, quiero decir literalmente, según qué cosas a nivel familiar padecen, soportan y se ponen ahí. Bueno, eso también, ¿no? En el Shinto hay toda una idea que tiene que ver con venerar a los antepasados, y eso también está ahí. Bueno, cuando me acerqué un poco al Shinto, a mí me interesó especialmente porque no es propiamente una religión, como bien sabes, no hay unos padres fundadores, tampoco hay textos que estén marcando, ¿no? Que estén guiando qué es el Shinto y qué no es el Shinto. Y si hablamos con sacerdotes y sacerdotisas Shinto, pues casi que cada uno va a decir una definición un tanto distinta de qué es el Shinto, ¿no? Porque exactamente pues, es difícil apresar qué contiene todo eso. De algún modo sí que es, para mí, tiene que ver con una forma de vida, la forma de vida prístina primera que trajeron los que llegaron, cuando sea que llegaron, ¿no?, al archipiélago japonés. Y es un modo de convivir y entendernos a nosotros dentro de la trama de todo lo que vive y todo lo que muere. El Shinto creo que considera que todo lo que está
está vivo. Para mí eso ya es una revolución para nosotros, desde nuestra cultura, desde nuestro paradigma. Todo lo que está vivo. Claro, este vaso está muerto, el móvil está muerto, el ciento te diría, no está muerto porque se transforma. Si la idea de lo vivo, lo que está vivo es todo lo que se transforma, todo está en una perpetua transformación. Incluso aquello que desde nuestra perspectiva humana, por el tiempo que vivimos, pues no somos capaces de ver su transformación. Para mí, el ciento, por ejemplo, aporta algo, siendo antiquísimo, aporta algo para nuestra actualidad muy interesante, que es volvernos a cuestionar qué es la vida, qué es lo que está vivo y qué es lo que está muerto. Porque esa separación es una separación que acaba de alguna manera haciendo que nos entendamos desde un lugar de oposición. El ciento lo que considera es que todo, como os decía, no forma una trama, un equilibrio, y por tanto hay que respetar todo lo que está y también hay que venerarlo y agradecer su existencia, porque esa existencia también permite la nuestra. Por ejemplo, creo que esto puede resultar una pequeña anécdota que se puede comprender quizá, ¿no? Esto que estamos comentando, que es el itadakimasu. Cuando van a comer los japoneses, juntan las manos así por las palmas, se ponen los palillos por aquí, entonces dicen así, itadakimasu. Entonces, este itadakimasu, que si veis una peli japonesa siempre dicen buen provecho, yo me pongo muy nerviosa. Cuando veo eso digo, ay Dios mío. Claro, porque fijaos, el buen provecho, no que eso creo que está en el libro, el buen provecho es algo que ha muerto para alimentarme. Yo pienso desde mí, que me aproveche a mí, buen provecho a mí. Pero no pienso en que eso ha muerto o lo han matado para que a mí me alimente. El itadakimasu tiene que ver con, literalmente significa ristra de hojas, no es un conjunto de hojas, que por tanto es el alimento. Entonces es agradecer aquello que se me ha otorgado, lo que ha muerto para que yo me pueda alimentar. Para mí el ciento en ese sentido ha sido importante, porque es algo muy obvio lo que estoy diciendo. Pero creo que también en el entorno en el que vivimos, una ciudad como Madrid, una ciudad como Barcelona, es muy fácil, constantemente olvidamos algo tan obvio como eso, que estamos vivos porque otros seres constantemente están muriendo para alimentarnos. ¿Cuántas vidas han muerto para que estemos hoy aquí, vivos, todos los que estamos? A mí me estremece pensar eso. Desde luego. Entonces es una toma de conciencia. El itadakimasu es una toma de conciencia de eso. Y el ciento creo que tiene una serie de rituales muy cotidianos, muy sencillos, que tienen que ver con una toma de conciencia de eso. Todo lo que está vivo, todo está condicionado, todo es una trama. Formamos parte de ella, de ese equilibrio, pues de alguna manera, ¿no? Como entendámonos desde ahí, no desde la individualidad y desde yo quiero esto, a mí me conviene aquello, a mí me apetecería, ¿no? El deseo propio del sujeto en el Shinto no tiene lugar. Totalmente de acuerdo. Es una de las cuestiones que yo personalmente he encontrado siempre más difícil de explicar en mis cursos sobre literatura japonesa, ¿no? Yo ahora ya este año dejo de darlas, pero durante varios años he dado clase en el máster de poesía de Escuela de Escritores con la parte de Asia del Este, ¿no? China y Japón. Y cuando llego a Japón siempre tengo que dedicar mucho tiempo a desmitificar la parte de la religiosidad japonesa, ¿no? Y al mismo tiempo intentar hacerla comprender desde la naturalidad que implica, ¿no? Porque eso que tú has dicho, ¿no? El reconocer solo en el acto de agradecer la comida esa comunidad en la que el ser esa comunidad de vida en la que el ser humano está integrado, parece una cosa de una profundidad tremenda, y lo es, pero se vive y se expresa con una naturalidad tremenda, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, estudiaba el arroz, que parece una tontería, pero es que simbólicamente el arroz en la cultura japonesa todo está lleno de arroz. A los muertos en el cementerio se les ofrenda un cuenco de arroz. El sake se bebe con respeto porque está hecho de arroz. Es su pan en el sentido cristiano. Incluso el tatami se pisa descalzo, entre otras cosas, porque es espiga de arroz. Entonces, claro, uno de pronto dice, ¡guay, qué profunda es esta gente! Y luego habla con ellos y se da cuenta de que no es que no sean profundos, es que reconocen eso de una manera absolutamente naturalista, cotidiana, sí, ¿no? Y quizás eso sea lo más difícil de salvar, ¿no? Yo, cuando mis alumnos intentan componer haikus, siempre se ponen como súper místicos.
Y le digo, no, baja a la tierra. O sea... Yo creo que tiene que ver tiene que ver justo con eso que decíamos, ¿no? Que todo esto se aplica en un sentido muy sensorial, muy aquí ahora. El siento no está hablando de elementos abstractos, además todo está muy ligado a la tierra. A la tierra es a la tierra de allí. Por ejemplo, como anécdota también, hay unas chamanas, las Sitako, que están en el norte del país, al norte de Honshu. Y entonces, bueno, estas chamanas, si alguien quiere hablar con una persona que ha fallecido, bueno, puedes ir durante unos días al año, en esos días ellas aparecen. Entonces tú, bueno, pues das algunos datos, la edad, algún dato más sobre la persona que ha fallecido y ellas a través de un kami contactan con el muerto. Y la comunicación se produce a través de ese medium, ¿no? de ellas como medium. Bueno, claro, hay una cosa, yo alguna vez leyendo algunas páginas web, había gente que decía, hay que ver, claro, pero es que las Sitako solamente se pueden comunicar con los muertos japoneses. Claro, eso es realmente... A ver, yo comprendo la pregunta, pero es una pregunta que está claramente formulada desde una concepción occidental donde Dios es omnipresente y está en todas partes, ¿no? Y entonces ahí, claro, sí, con Dios te puedes ir a donde quieras que podrás hablar. Pero resulta que las Sitako, como chamanas, ligadas además íntimamente a una tierra, a un lugar, solo pueden hablar con los muertos de ese lugar. Porque el kami está en ese lugar. Los kami, que muchas veces se traducen como los dioses, es una traducción conflictiva y peligrosa. A veces también se les llama espíritus, que cuesta, ¿no? ¿Qué palabra traducir para kami? Bueno, el caso es que, claro, lo que nosotros llamamos espiritualidad japonesa no es tal, porque está ligada al aquí, a la ahora, a la tierra en el sentido literal, a la tierra y a todo lo que podemos percibir con los sentidos. Entonces, yo creo que para nosotros la confusión muchas veces viene, ¿no? Bueno, venimos de otra cultura, también es lógico, ¿no? Pero tú hablas de esa profundidad, es que no hay profundidad en el Shinto. Exacto. Exacto. Desde luego. Bueno, vamos ya a empezar a ir con el tiempo. Entonces, a mí me gustaría hacer 2 preguntas más y luego ya, si quieres, pasamos a los textos. La primera de ellas tiene que ver con ese sustrato humano del que yo hablaba antes, ¿no? Hay una tensión entre la ternura y lo monstruoso que a mí me ha encantado. O sea, me parece que sostiene el libro muy bien, en el sentido casi filosófico, pero también experiencial, ¿no? Porque hablas de la ternura como una cosa absolutamente tangible, como una cosa que nos conecta también con la parte desagradable del ser, del cuidar y del amar. Y me interesa mucho que nos hables de esa tensión. Esa tensión entre la ternura, el cuidado y la pérdida, que también me parece que está muy ligada a la ternura aquí, y lo monstruoso y lo desagradable. A ver si soy capaz. Me voy a ir a... Porque no era necesario para escribir un libro sobre Japón. Pero es imprescindible para que este libro sea lo que es, ¿no? Por eso te pregunto sobre este aspecto concreto. Me voy a ir, como decía, al sentido etimológico de la palabra ternura, ¿no? Que en el libro he ido trabajando bastante con las etimologías. Muchas de ellas tampoco me han interesado mucho si la etimología era verdadera o no, debo confesarlo. Porque creo que la etimología, ¿no? La obsesión por encontrar la verdad, para mí es del todo insustancial. Me da igual cuál es la verdad. Sí que me importa que el relato sea verosímil y que funcione y que me lleve a un espacio en el que aquello que está en conflicto pues se pueda suavizar un poco, ¿no? Entonces, para mí las etimologías han funcionado como una especie de cuento para volver a explicarnos cosas que quizá nos duelen de un modo un poco diferente, verosímil pero no verdadero, que enlaza un poco con aquello que tú decías antes de la verdad y la mentira. ¿Te acuerdas al principio? Bueno, la ternura, el sentido etimológico de ternura es aquello que no es estable, ¿no? Lo que no es firme, lo que se desmorona, lo que es sinuoso también. Y precisamente por eso la ternura es etimológicamente lo maleable. ¿Va o no va? Sí. Lo maleable, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante cómo en la ternura, que además es una palabra algunas veces, creo que por una parte está muy reivindicada,
en la actualidad y otras veces no tan reivindicada y más bien denostada. Pero para mí es interesante en cuanto consiste en ver que cierta resistencia puede venir de lo más suave, de lo más maleable, de lo que es más fácil que se rompa, que se resquebraje y se rompa. Eso por un lado, ¿no? La ternura. Luego tú hablabas también de la ternura como un elemento muy físico. Ahí también tiene que ver, primero, por todo lo sensorial. Yo venía, cuando empecé a escribir el libro, yo venía de haber estado como casi 7 meses en Japón, entonces mi vida había sido completamente sensorial, ¿no? en ese tiempo, y también por lo que yo había visto en los japoneses, y yo intentaba mimetizarme mucho con ellos, así que estaba como en eso. Y la ternura también jugó un papel importante porque al llegar mi padre enfermó de gravedad, y la ternura quizá fue el modo en el que yo intenté acompañar a lo que probablemente iba a ser una pérdida. Y no solamente una pérdida, sino acompañar a un cuerpo frágil, muy vulnerable, irreconocible completamente para mí, y que igual que la isla desnuda yo no me atrevía a tocar, no sabía cómo tocar. Cuando el cuerpo enferma, cuando el cuerpo de alguien a quien amamos enferma, de pronto la manera en como hemos tocado siempre ese cuerpo, el código que tenemos, el pacto que hemos establecido para comunicarnos a través de la piel, se rompe también, ¿no? Y yo no sabía cómo acercarme a esa isla que también era mi padre, cómo tocar a mi padre. Y quizá la ternura para mí fue una manera de entender que no debía agradarme esa situación, que quizá acercarme a ese cuerpo me podía dar mucho miedo, mucho asco y mucho amor. Y que todo eso podía estar ahí. Hablabas tú también de la pérdida y del cuidado. Hay alguna vez que se va repitiendo cortar es cuidar. Aparte de esta circunstancia que viví al regreso, creo que Japón también, de alguna manera u otra, me ha permitido entender que tenemos mucha querencia por aquello que nos rodea, por apresarlo, por no dejarlo escapar, y nos apegamos constantemente a las cosas y a los seres que nos rodean, ¿no? Porque produce dolor. Nos educan también, ¿no? Un poco en eso. Produce dolor el sentir que perdemos. Que perdemos. Pero yo también sentí, iba a decir pensé, pero creo que fue algo también como muy relacionado con la manera de experimentar que si el Shinto entiende que todos formamos parte de un entramado donde todo lo que vive muere, yo iba cada día a rezar al santuario que está al lado de mi casa. Hacía lo que podía, ¿vale? Y creo que el tipo que estaba ahí, el sacerdote aquel, el monje aquel, nos miraba cada día como diciendo, o sea, ¿esta gente? ¿En serio? Ay. Y parece una estupidez, pero yo echo mucho de menos ese marco, esa puerta. Aquí es imposible encontrar eso, porque no es tan importante el espacio, sino también la potencia que le otorgamos al espacio. Y cuando comunitariamente se le otorga una fuerza a un espacio, eso despliega y desborda una fuerza muy inmensa. Entonces, aquí no existe eso. Cuando yo iba cada día al santuario a rezar, o a lo que por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo hacía oficialmente todos los movimientos, todas las palmas que había que hacer, todo el rollo, y a partir de ahí hablaba al kami. Y ese tiempo también era un tiempo para mí de un cierto aprendizaje para aprender a perder. Aprender a darme cuenta de que si la vida es transformación, cuando nos aferramos a las cosas y queremos que no cambien, no estamos cuidando la vida. Entonces, yo entiendo, a todos nos pasa, hay cosas que no queríamos que sucedan, que nos producen un montón de dolor, ¿no? Pero cuando mi padre estaba tan mal, yo me enteré justo como 2 días antes de regresar, y yo no pedí a los kamis que a mi padre lo salvaran, no les pedí que fueran en contra de la vida, del ciclo de la vida, les pedí la ternura. Luego mi padre vivió a todo esto. Que parece que... Menos mal. Mi padre vivió de una manera también muy extraña.
Yo porque los kami no pueden ayudar en un territorio que no es Japón, porque si no hubiera dicho, esto es obra de los kami. No sé. Pero bueno, creo que también el aprendizaje no es tanto si vives o mueres, sino lo que pasa, ¿no? en ese momento, en esa circunstancia. Y para mí, cortar es cuidar, perder es cuidar, por lo que te he dicho antes, porque no, creo que sería, no sé, muy poco lógico con lo que es la vida, muy poco congruente con lo que es vivir, ¿no? Aferrarse a eso. Y otra cosa es que sintamos dolor, ¿eh? Yo no, entiéndeme, ¿no? No estoy diciendo, claro, tenemos que entender que todo es transitorio, que todo se transforma. Bueno, hemos perdido algo. Oye, que todo es transitorio, amigo, ¿sabes? No es esa la idea. Pero bueno, creo que ser consciente de esto, al menos a mí, me parece que me puede ayudar o que me está ayudando. Pues totalmente, me parece que lo has expresado además de una manera certerísima. Me he visto muy reflejado, me emocionó bastante porque, bueno, en fin, tú sabes, mi último libro va de esto, es un libro entero sobre esto. Y por eso también me emocionó tanto el final del libro, ¿no? Porque hay una síntesis, no voy a reventar nada, pero hay una síntesis entre todas estas cosas que está diciendo Lola y todo lo que se ha ido observando, ese caleidoscopio al que hemos ido accediendo, ¿no? A veces maravillados, a veces sobrecogidos, y ya aquí lanzo la última reflexión, porque igual que reflejas esa parte más desagradable y dolorosa del cuidado de la carne, de los cuerpos, etcétera, también reflejas, y me parece un gran mérito, la parte dolorosa, espinosa y desagradable de Japón, que por supuesto las hay, ¿no? Y esa es la otra contracara de la magnificación y la exotización, que al final es puro orientalismo de lo japonés, ¿no? Que se suele comercializar. Lola habla muy bien brevemente, pero muy bien, de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, de cosas que se hicieron antes y después, de la marginación y abandono al que se ha sometido al pueblo ainu, a pesar de ser los pobladores originarios de al menos del norte del archipiélago. Es un asunto también complejo. Y quería decirte esto, más que una pregunta, es simplemente una sección que me ha gustado mucho, ese tratamiento, y me ha parecido muy valiente. No siempre se hace, y a mí me desagrada mucho cuando los que divulgamos sobre Japón o hablamos sobre Japón no señalamos estas contradicciones. Japón es un país atroz, verdaderamente. Creo que es un país atroz y es un país también maravilloso, aunque esta palabra parece también un tanto trillada, pero no se me ocurre otra. Es un país también precioso y a la vez muy desagradable. Yo creo que para mí, desde donde vengo, es el lugar donde he encontrado más contrastes. Y creo que las primeras veces que alguien va a Japón, al menos a mí me sucedió así, volví asombradísima, enamorada del país, ¿no? Profundamente enamorada del país. Cuando estuve allí viviendo, llegué muy enamorada del país y luego empecé a darme cuenta de otras cosas que habían sucedido y que suceden. Creo que en Japón suceden, bueno, podríamos hablar de muchísimos elementos, desde elementos que tienen que ver con el patriarcado, pero otros también que tienen que ver, por ejemplo, con la militarización asombrosa del país. Japón tiene una constitución que prohíbe, o sea, ellos tienen un ejército que son fuerzas de autodefensa. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, eso, bueno, un poco Estados Unidos obligó a ello, claro, para que había habido un despliegue del nacionalismo tan fuerte durante la Segunda Guerra Mundial que un poco por pavor a que eso se repitiese les prohibieron constitucionalmente tener un ejército que pudiera atacar a un país. Sino, o sea, el ejército de autodefensa lo único que puede hacer es defenderse en caso de que alguien ataque a Japón. Yo este verano, que bueno, volví a Japón, me ha asombrado una cantidad de centros en ciudades, además pequeñas, ciudades de provincia, donde están los militares a las puertas animando a los jóvenes a que entren de una manera más muy alegre, a que entren para ver lo divertido que es ser militar. Eso es muy peligroso. Japón está ahora mismo incrementando el dinero que está dedicando, ¿no?, al ejército, lo está incrementando en 3 veces más. A mí lo que me hace pensar, en realidad, es que
todo el movimiento de nacionalismo que hubo previo y durante la Segunda Guerra Mundial, creo que eso ciertamente ha vivido soterrado y no tan soterrado durante todos estos años. Creo que el partido que gobierna, que lleva gobernando, de hecho, desde que se aprobó la Constitución, el mismo partido lleva gobernando más de 80 años, excepto en 4 años, 3 que gobernó una coalición y otro año que hubo otro gobierno, pero enseguida cayó tumbado. El resto de tiempo, claro, fijaos, eso también es muy interesante, ¿no? Porque hablamos de los países donde hay dictaduras y donde no hay dictaduras, pero ¿qué queréis que os diga? En Japón votan cada 4 años, pero que un mismo partido esté gobernando durante tantísimas décadas, algo está pasando y la gente vota. Pero ¿qué está sucediendo a nivel cultural? ¿Qué ideas se transmiten de generación en generación para que no haya ningún tipo de alternancia? Eso es muy peliagudo. Y claro, lo que pasa con ese partido es que es un partido, digamos, conservador. En algunos aspectos sociales es muy de izquierdas, pero es conservador en sus políticas, ¿no?, fundamentales. Y bueno, ya sabéis, Shinzo Abe, antes de que lo asesinaran, pues él, por ejemplo, llegó a negar que existieran las mujeres de consuelo. Las mujeres de consuelo fueron las mujeres prostituidas de manera obligatoria, esclavizadas sexualmente, algunas japonesas y otras no, de países donde Japón llegó a controlar, ¿no?, el territorio, pues hubo sobre todo coreanas, también tailandesas, etcétera, ¿no? Pues Shinzo Abe se atrevió, pasados 2000 y pico, no sé si 2012 o 2013, no quiero equivocarme el dato, a decir que ninguna mujer fue obligada a prostituirse. Eso es una aberración en el mal sentido, no en el sentido que yo uso aquí la palabra. Eso no se puede decir, porque es completamente falso. Es completamente falso. ¿Y cómo eso? Bueno, este partido se ha permitido decir muchísimas cosas negando hechos históricos absolutamente comprobados. Y a mí me preocupa mucho qué enseñan en los colegios japoneses a los niños. Les enseñan que los japoneses han sido una cultura que ha arrasado, aniquilado y destruido a la civilización Ainu. ¿Les enseñan eso? Porque es la realidad. Me temo que no. Entonces, bueno, a mí esa parte también, ¿no?, de un país al que amo, pero bueno, lo amo sabiendo todo lo que hay ahí también, ¿no? Y también haciéndome cargo de todo eso que no me gusta. Pues yo creo que si te parece bien vamos a leer 2 fragmentitos cortos del libro, os vamos a dar paso por si hay alguna pregunta y vamos a terminar ya. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Estupendo. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Me da igual. Lo que tú quieras. A ver, tú ibas a leer aquel, entonces yo... El mío está bastante hacia el final. A ver, ¿cuál puedo leer? Leo alguno de la ternura, ya que hemos hablado de la ternura. Que igual no tiene tanto que ver con... Bueno, vamos allá, no sé, por probar. Uno que tiene que ver con un fragmentito que tiene que ver con la ternura. Como hemos estado hablando un poquito de eso, pues allá voy. Ternura, palabra denostada por remilgada y empalagosa, proviene de una raíz antigua que atesora el sentido de tender, estirar, alargar, perder la rectitud. Algo tierno es dúctil y por ello su estrategia de resistencia no se acomoda a la dureza, sino a la maleabilidad. Algo tierno se derrama. La ternura entonces se desborda, se desboca, sale de la lengua, pierde el sentido, el orden recto del lenguaje, se sacude el código, lo aprendido con tesón y aspereza se hace elástica, flexible, fibra, hilo, hilaza, tejido sin trama, tul, tela, letra sorda, un engendro, un instante de gozo que nadie ve. La ternura es monstruosa, la ternura es un cuerpo desfigurado, la ternura es carne reventada, peste, excrementos, orina, vómito, sudor, baba. La ternura es tocar un cuerpo y su mucosa interior, su líquido, su revés fluido, su rastro o restos hacia la muerte. La ternura es una intrusa, entrar en un cuerpo que se descompone derramado hacia otro reino, un cuerpo que no habla. Murmullos de intestinos, glotis, esternón.
La ternura es tocar la aberrante y vulnerable y frágil y rota y pútrida consistencia de un cuerpo y sentir asco y sentir descomunal amor. Bueno, bárbaro. Y yo voy a leeros un fragmento que habla sobre mirar, en este caso sobre mirar a través de la lente de una cámara, pero que a mí me parece fundamental en el libro porque se extiende a toda la mirada, ¿no? A un intersticio entre el mundo y la lente. Buscar el ángulo sitúa finalmente el cuerpo de quien fotografía en un espacio intermedio entre estar y desaparecer. Más que buscar el ángulo, es aguardar el instante. No consiste en desplazar la cámara aquí y allá para situar el objetivo en un lugar insólito, sino en dejar el cuerpo en reposo en cualquier margen. Es algo que podría hacerse sin la mediación de la lente, es cierto, pero el instrumento facilita hallar el cauce. Como los objetos de un ritual, la cámara ejerce un vínculo y se carga de una posibilidad. Ver en lo que se ve lo que nunca se ha visto, ver entre lo que se ve y lo que no se ve algo que siempre había permanecido velado. Esa otra percepción del entorno modifica, sin duda, la percepción del sí mismo. Si pongo una lente entre el mundo y mi ojo, siento que me caigo en las cosas. No enmarco algo para prescindir de lo que lo rodea y traicionar la fealdad del mundo. Miro algo, que ya no es ni bello ni feo. No me interesan las categorías estéticas que en realidad son morales y no describen lo que sucede. Miro algo que antes, pese a mirar, no veía. Con la cámara otros mundos acontecen en el mundo y los toco. Me refiero a que siento el tacto. Experimento las imágenes en las yemas. En cuanto retiro la lente, vuelvo a mi estado normal de percepción. La cámara solo me interesa si es para desconfiar. Mi percepción del mundo es insuficiente, estrecha, aprendida. La cámara me señala un intersticio entre la puerta y el sol. Me aventuro. El estado de percepción que la cámara vehicula permite algo: perder. Bueno, me lo he pasado bomba, Lola. Muchas gracias por invitarme. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna contribución? No quiero que nos comamos mucho tiempo de la librería porque además querréis que os firme Lola el libro, así que si tenemos preguntas, por favor que sean directas y esto. ¿Y me das a mí para que me pregunte a mí misma? No, para que responda. ¿Te imaginas que me preguntas? Hay una mano allí, creo. No sé si te lo doy o qué. Ah, venga. Levántate. Bueno, yo ya he empezado ya a leerlo aquí el libro y... Escucha una cosa, Lola, cuando llegas a Japón la primera vez, estás hablando del Shinto, el sintoísmo, que es la religión del Estado japonés, que es el sintoísmo, pero luego en Japón también hablar de una espiritualidad japonesa, sabes que hay todos los budismos y el sintoísmo además se enfrentó con otras, prohibió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, prohibió la práctica del budismo. Tú cuando llegas, y yo llegué un poco tarde y estabas diciendo que ibas a rezar, ¿en qué, o sea, qué era? ¿Qué era? ¿Un templo sintoísta? ¿Era budista? Sí, eso que comentas es también muy interesante porque bueno, ha habido distintos momentos, pero especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, como hubo un proceso de nacionalismo muy fuerte, muy atroz, el gobierno quiso prohibir el budismo, todas las ramificaciones, ¿no?, y sectas del budismo. Digo la palabra secta no con el sentido negativo que tiene aquí, sino con el sentido que tiene allá, ¿no?, que son todas las modalidades, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que hay del budismo. Bueno, triunfó muy poco esa medida, porque, claro, ¿por qué el gobierno nacionalista quiso que el budismo quedara fuera? Porque lo entendían como una religión, la palabra no me gusta, pero lo entendían al menos como una serie de prácticas que eran extranjeras. Claro, el budismo llega a Japón en el siglo VI, más o menos siglo VI, ¿no? Claro, siglo VI y estamos en 1900, poned, yo qué sé, 20 y pico, 30 y algo, ¿no? Y entonces, es decir, claro, ya forma parte de la cultura de todos los japoneses de una manera
total. Entonces el gobierno dice, no, vamos a prohibir el budismo. Claro, eso no, es imposible, estaba condenado al fracaso. Quien empezó a decir eso no tenía mucha visión, porque no tiene ningún sentido que algo que está tan interiorizado en todas las personas y en la comunidad quede fuera. Entonces, el Shinto, yo no sé si diría que hoy en día es la religión del Estado, por lo que te voy a comentar. Tienes razón en que es verdad que al final, durante mucho tiempo, el emperador era visto como el padre de familia más importante de todo el país, ¿no? O sea, si la familia es la organización social por antonomasia en Japón, y lo ha sido culturalmente, tradicionalmente, etcétera, el emperador, como representante también además de los kami en la tierra, pues es como el padre de toda la nación. Desde ahí también se entiende que cuando Hirohito decía, parid mujeres para entregar a vuestros hijos a la nación, que mueran luchando por vuestro país, las mujeres parían y despedían con alegría, o al menos las obligaban a despedir a sus hijos con alegría, para que fueran al frente y muriesen. Porque estaban entregando como un hijo se entregaría a su padre, ¿no? Al deber, digamos, paterno-filial. Bueno, ¿qué es lo que pasa también cuando acaba la Segunda Guerra Mundial? Hirohito no es condenado a muerte, o al menos detenido, preso, lo que sea, porque él ha cometido crímenes de lesa humanidad, pero el gobierno de Estados Unidos considera que puede ser un poco problemático que se lleven al emperador a la cárcel o que lo maten, porque el pueblo se va a rebelar. Lo que sí que le obligan es a cortar con un vínculo muy importante, que es que el emperador confiesa, digamos, ¿no? Dice que ya no es hijo de los dioses, que ya no es el representante de los kami en la tierra. Eso Hirohito, bueno, se vio obligado a hacerlo, pero parece ser que en la intimidad, él en palacio seguía diciendo que él obviamente era hijo de los dioses, que esa chorrada que le habían hecho decir era una mentira y que todo el mundo sabía la verdad, ¿no? Hirohito también un gran personaje que murió plácidamente en su cama, rodeado de su familia, después de haber hecho todo lo que hizo, ¿no? Eso también es asombroso. Bueno, un poco por cosas que decías, y luego lo que yo hacía simplemente, bueno, yo lo que intentaba era mimetizarme todo lo que podía, y me salía fatal, obviamente, ¿no? Pero bueno, ahí la intención estaba. Entonces, en Japón hay santuarios sintoístas, también templos, constantemente, ¿no? Y además los santuarios pueden ser incluso lugares muy pequeños. Los santuarios, a diferencia de los templos, no son recintos cerrados. Se puede ir a un santuario en cualquier momento porque el santuario en realidad forma parte del espacio público, a diferencia del templo, y eso me parece también un detalle, ¿no? Importante. Entonces puedes ir a cualquier hora del día, cuando tú quieras, a un santuario. Y siempre en todos los barrios, en todos los pueblos, en todos los lugares encuentras. El mío estaba al lado. Y gratis. Claro, completamente. Con los templos budistas no es así. Hay algunos templos, hay templos que sí que se puede entrar de manera gratuita, pero hay otros templos, sobre todo los que son, digamos, más conocidos. En Kioto, por ejemplo, se tiene que pagar casi por cualquier templo, que también es la manera un poco de mantener, porque el gobierno no paga ni a los santuarios ni a los templos, o sea, no son, digamos, instituciones mantenidas por el dinero público, lo cual también me parece bastante interesante, ¿no? Bueno, entonces, más o menos igual que aquí. Entonces, nada, pues yo iba al lado de mi casa, donde vivía, y claro, de ir antes a otros y eso, ya ves un poco pues cómo es el ritual, que es muy sencillo, es muy, muy sencillo. Pero sí que es cierto que a mí siempre me sobrecogía como algo que estaba, como tú decías, inserto en una cotidianidad, gente que venía del trabajo, que venía de donde fuera, ¿no? Con un ritmo además igual incluso acelerado, de pronto se ponía delante de ese altar, hacía los gestos propios del ritual, y ahí había una concentración absoluta, algo para mí sobrecogedor. Es una de las imágenes de mayor potencia que yo he visto y de momentos que yo he podido presenciar. Esa intimidad de alguien con una entidad que no sabes ni lo que es, ahí en mitad de todo, ¿no? En mitad de la ciudad, en mitad de Tokio. Pues yo hacía lo mismo. Lo que pasa es que, claro, yo sé que dentro del ritual se dicen es como por ejemplo cuando se reza también en un templo, pues hay unas cosas que hay que decir, que yo no decía eso, yo decía lo que a mí que yo creo que lo hacía a mi manera, digamos, ¿sabes? Yo aprovechaba para hablar con el kami, yo le decía lo primero, lo que me decía Juan, ¿qué tal estás? Eso lo primero, y a partir de ahí ya... Pero lo que es importante es que al kami no hay que pedirle cosas, que eso también no es una entidad a la que tú le vas a pedir algo y entonces estás esperando su favor, sino que más bien es como un espacio que permite pues abrir un tiempo
También quizá para reordenar o pensar de otra manera, con una escucha muy particular de aquello que a ti te preocupa, ¿no? Entonces para mí era un poco así. Vamos a ir cortando, nos hacen señales. Vamos a ir cortando ya. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Juan. No sé si tú quieres decir algo. Recordar, como yo siempre hago después de una presentación, que esto es una librería y hay que comprar libros, y para eso hemos venido, así que nada, invitados estáis. Muchas gracias. Gracias, Juan.